Y justamente el sector público es el que puede pivotear por su propia índole, legitimación democrática por un lado, pero necesidad de esta eficiencia por otro lado, es el que puede pivotear y empezar a generar un tipo de administración genuinamente democrática. Ahí en el recorrido que haces, en los primeros, en la construcción de la acumulación, ¿no? Del tener, tiene que ver con un lazo que no se desprende. Digo, la propiedad privada se conlleva hoy en día. Lo que sí es cierto es que empieza a aparecer otra lógica de propiedad que es virtual, de aquellos productos que se tienen y que se desechan inmediatamente para después volver a tener otro. Y en esa lógica hay algo que no cambia, que es la propiedad privada sigue siendo de lo mismo. ¿Bien? La construcción sigue siendo en términos de propiedad privada. Y por el otro lado, pensaba que mientras la modernidad buscó la lógica de lo que se fue lo consumado, el sujeto, desde América lo que se pensó fue en el estar haciendo, en ese estar haciendo que somos. Digo, y América tiene otra forma quizás de pensar todo esto. Sí. Bueno, yo creo que efectivamente este es un momento muy interesante para pensar no solamente cómo resolver los problemas de América Latina y para América Latina, sino desde América Latina. Eso no tengo ninguna duda. Hay una cuestión en esto que vos estás señalando que para mí es capital. Primera semana de diciembre del año 2010. Araceli González, tapa de revista Gente, la tapa de esa revista donde Araceli hacía unas declaraciones impresionantes. A mí me partieron la cabeza, por lo menos. Ella decía, yo soy la dueña de mi vida y de mi cuerpo. A la pelota. Es decir que a Araceli vos le podés sacar el cuerpo y le podés sacar la vida y sigue existiendo Araceli. ¿Dónde está Araceli? Es una cosa, a mí realmente me quedé preocupadísimo. ¿Qué pasa? En realidad Araceli estaba siendo coherente con un pensamiento que arranca precisamente con lo que vos estás señalando y que es la fundamentación del porqué de la propiedad privada. John Locke justifica la propiedad privada diciendo que así como Dios es propietario de nosotros, nosotros somos propietarios de nuestro cuerpo. Es una idea loquísima. Salvo una tribu muy rara, que es la tribu occidental moderna, o sea, nosotros, pero el resto de los pueblos a lo largo de la historia de la humanidad pensó, yo soy mi cuerpo, yo soy mi alma, yo soy mi espíritu, no tengo un cuerpo, no tengo un alma, no tengo un espíritu. Lo que subyace en esta idea de yo propietario de mi alma, yo propietario de mi espíritu, yo propietario de mi cuerpo, es yo propietario. Es una idea de propiedad muy fuerte, que eso lleva a este individuo, por ejemplo, a pensar a la sociedad como el resultado de mi voluntad. La sociedad es producto del pacto social. Es decir, yo decido juntarme con Pepe, con usted, con lo demás, y hacemos la sociedad porque nos va a reportar beneficios, cedemos parte de nuestra libertad y demás para conseguir esos beneficios. Es la mentalidad que cree que el bosque es la suma de los árboles, cuando en realidad nuestra mentalidad latinoamericana, pero también otros pueblos, la plantean exactamente al revés. El árbol existe porque existe un bosque. No puede haber un árbol sin un ecosistema. La filosofía bantú tiene del África subsahariana, tiene una frase que a mí me gusta muchísimo y dice: para educar a un niño hace falta un pueblo entero, del mismo modo en que para que haya un árbol hace falta, nosotros diríamos, un ecosistema entero. Es decir, lo importante no es esa sustancia, Araceli González, dueña del cuerpo, dueña del espíritu, dueña del alma. Lo importante es ese estar siendo como parte de una comunidad. Obviamente son dos visiones contrapuestas que en la práctica se dan mezcladas en América Latina. Y yo creo que ahí reside buena parte de nuestra riqueza, de esta posibilidad, de esta confluencia. Me gusta más la palabra confluencia que la palabra mestizaje, ¿no? Porque es como dos ríos que confluyen. La confluencia entre una idea de un yo
fuerte, propio de la modernidad, del yo propietario, que tiene sus consecuencias muy jorobadas, pero tiene sus consecuencias interesantes, porque hay un rescate de la individualidad, hay un rescate de las posibilidades de autorrealización que son interesantes. Y esto confluye con la otra tendencia, que es la de que yo soy porque soy parte de la comunidad. Entonces yo no soy dueño de mi cuerpo, yo soy mi cuerpo, soy mi alma, soy mi espíritu, y mi cuerpo, mi alma, mi espíritu me son dados. Al serme dados, por mis padres, yo ya me siento desde el vamos como parte de otra cosa. Creo que de esta confluencia podemos pensar, y de hecho hay muchos, vos sos uno de ellos, que están pensando en algo distinto precisamente a partir de esta especificidad latinoamericana. Y repito, desde esta especificidad. Ahí, Enrique, me queda la pregunta que te hicieron una vez en el aula cuando viniste, que te dijeron, ¿para qué sirven los intelectuales? ¿No? Porque me parece que es, ¿cuál es el rol de la ciencia? Es el regocijo propio de quienes participan detrás de lo que yo denomino caverna de ladrillo de vidrio, ¿bien? Donde sospechan de esas sombras que aparecen detrás de esos ladrillos y la luz que ingresa a su sombra. ¿O hay algo más de una ciencia aplicada, diferente, comprometida, en esa tensión permanente entre lo del campo específico de la ciencia y el campo específico de la vida? Claro, esto que vos, empecemos por el final, ¿podemos separar tanto el campo específico de la ciencia del campo específico de la vida? O en términos de Husserl, Habermas, el mundo del sistema, el mundo de la vida. Y acaso te lo pregunto a vos como psicoanalista. Cuando los manuales de psicoanálisis se meten a decir y a darle instrucciones a la persona de cómo querer a sus hijos, de cómo hacer el amor con su mujer, con su marido, con el guay, con lo que sea. Cuando el manual de psicología se mete a regular hasta lo más íntimo, último de la persona, ¿qué queda entonces de la persona? En este sentido podemos tomar dos opciones, o decir, acabemos con el psicoanálisis, cosa que sería una burrada, o decir, por el contrario, mira, ojo, el manual es el manual, la vida es la vida, pero a mí el manual me permite entender cosas de la vida, siempre y cuando entendamos que el objeto de estudio de la psicología es la psiquis de una persona que es al mismo tiempo alma, cuerpo, espíritu, y no pensar que el objeto de estudio de la psicología es la psicología. En el área mía, filosofía, ciencias sociales, me suele pasar que más de una vez me indigna ver gente que está estudiando filosofía creyendo que el objeto de estudio de la filosofía es Hegel, es Platón, es Aristóteles. Bueno, por Dios. Ahora, el tema no significa tirar a Hegel, tirar a Platón, tirar a Aristóteles por la ventana. Significa decir cómo esto me permite entender mejor a mi sociedad. Y muchos pensamos que se trata de entender no por el mero placer de entender, que no es poca cosa, ¿eh? El placer de saber es uno de los placeres más grandes, y en la vida hay que hacer las cosas por placer, no está mal. Y es un placer enorme, pero hay otro placer que es todavía más grande, que es contribuir a hacer un mundo mejor. Y en este sentido, esa felicidad que te da el sentirte útil a partir de encontrar los instrumentos para colaborar de algún modo a hacer un mundo mejor, no es poca cosa. Y creo que este hiato que se ha producido entre los que piensan y los que deciden, es uno de los grandes problemas del mundo contemporáneo. Hoy lo está viviendo también Europa y Estados Unidos, que desde hace por lo menos una generación cortaron esa relación que tenían los líderes de la generación atrás entre el ámbito del pensamiento y el ámbito de la acción. Entonces, ¿el rol del intelectual cuál es? Depende de los casos y depende de cada uno, pero fundamentalmente, además, vamos a ver, de eso que hable la gente que sabe de ética. Yo lo que digo es cómo el intelectual puede sentirse realizado, y en ese sentido se siente realizado entendiendo la realidad y no entendiendo lo que dijeron otros, porque repito, la masturbación es muy linda, pero no es lo mismo que la otra cosa. Y lo mismo pasa acá, el tipo que cree que el objeto de estudio de la filosofía es la filosofía y que escribe papers para que aplaudirse con otro filósofo, bueno, sí, es una masturbación colectiva que tiene su encanto, pero no es lo mismo que ser fecundo, no es lo mismo que la realización de otro acto. Entonces, en este sentido, esa fecundidad se da a partir de decir, bueno, entiendo y asumo lo que estos teóricos me explican sobre la realidad, y cuando es pertinente lo aplico.
En líneas generales, estos que cité son europeos. Me sirven más para entender una realidad europea que por una latinoamericana. Cuando estos no son suficientes, pues tengo que juntarme con otros latinoamericanos y con otros africanos y con otros en general subalternizados para poder entender mejor nuestra propia realidad. Y a partir de este entender en común, porque no sirve entender desde un escritorio sentado fuera de la realidad, sino que sirve entre todos, en diálogo, poder ir entendiendo la cuestión. Pero en esto es la felicidad del decir, entiendo, y no solo entiendo, sino que puedo aconsejar a aquellos que deciden para que puedan decidir correctamente en favor de la mayoría.